Fundamentalmente, creo que para entender el momento álgido que vivimos ayer en el Consejo, hay que ponerlo dentro del contexto de una película, ¿no? Esto, más allá de las asperezas que nosotros podamos plantear permanentemente contra el bloque no en contra, sino en oposición al bloque de Ciudad Futura, esto empieza a cobrar otro matiz el año pasado, en oportunidad de que Irrazábal, que es el secretario general de la UOCRA acá en Rosario, se acerca al Consejo y puntualmente a la Comisión de Planeamiento a pedirnos de alguna manera que para atender la baja dentro de lo que tenía que ver con el universo de los trabajos de los trabajadores de la construcción, que se venía verificando una merma en los puestos de trabajo, bueno, Irrazábal nos vino a pedir que todos aquellos proyectos, todos aquellos expedientes que estaban en discusión dentro de la Comisión de Planeamiento se le dé prioridad, es decir, ya sea que le digamos que sí o ya sea que le digamos que no, lo que quería es que los tratemos para de alguna manera ver si podíamos acelerar los tiempos y que esos proyectos de inversión pudieran llevarse a cabo, porque obviamente día que pasa, día que el obrero de la construcción no cobra, entonces si nosotros podíamos acelerar eso, iba a haber un universo de trabajadores que casi inmediatamente podían llegar a tener una perspectiva de trabajo. Además de los proyectos que nosotros ya estábamos evaluando, que tiene que ver, por ejemplo, el famoso proyecto de la Manzana 125, el emprendimiento inmobiliario de calle Corrientes y Córdoba, que son casi 38.000 metros cuadrados que se van a edificar. Ya en ese momento estábamos discutiendo eso. Irrazábal pedía que nosotros aceleráramos no solamente ese convenio edilicio, ese convenio urbanístico o ese plan de detalle, porque en realidad ese era un terreno que estaba catalogado como área de reserva, entonces no tenía indicadores y lo que nosotros hicimos es darle indicadores, junto con otros proyectos también de envergadura. Había proyectos de 9.000, de 8.000, de 12.000, de 5.000 metros cuadrados que estaban en discusión en el Consejo. Pero independientemente de eso, lo que nos planteaba Irrazábal es que un poco agudizábamos el ingenio para ver de qué manera, y atendiendo esa coyuntura, nosotros podíamos generar proyectos de ordenanza tendientes a aumentar la capacidad constructiva de los proyectos que ya estaban en ejecución. Porque obviamente un edificio demora, depende de la envergadura, entre 18, 24, 36 meses, pero si nosotros le podíamos a esos proyectos en ejecución darle alguna mayor capacidad constructiva, como por ejemplo darle la posibilidad de que construyeran un piso más, esos meses se iban a extender, con lo cual esos obreros iban a tener trabajo por más tiempo. Bueno, en ese contexto nosotros generamos 3 proyectos de ordenanza. Uno que tenía que ver en una ventana de 180 días, que aquellos proyectos que estuvieran en ejecución pudieran tener un piso más. Generamos otro que tenía que ver con que también durante una ventana de 180 días los proyectos de edificación que hubiesen estado caducos o que estuvieran caducos o que están caducos por la normativa anterior tuvieran la posibilidad de venir al Consejo y que nosotros evaluáramos si podíamos rehabilitarlos, ¿no? Obviamente podemos hablar de 30, 40 proyectos, no más de eso, pero en el volumen es mucha la inversión y muchos los puestos de trabajo que pueden generar. Y obviamente de aquellos que tuvieran intención de avanzar nuevamente con un proyecto que probablemente lo hayan dejado trunco. En ese contexto está el famoso proyecto de Di María en Boulevard Rondó, proyecto que estaba caduco. Que dicho sea de paso, nosotros el año pasado rehabilitamos 2 proyectos casi en el mismo contexto, ¿no? El otro proyecto que habíamos implementado es el que se aprobó hace un par de semanas, que le daba la posibilidad a todos los edificios de la ciudad de Rosario en propiedad horizontal de poder construir en la terraza un quincho. Eso lo pedíamos para todos los edificios existentes, porque imagínate que son casi 3.000 edificios lo que hay en la ciudad de Rosario. No hay un relevamiento exacto, pero nosotros calculamos que estaríamos hablando de eso, que de repente le aportan al universo del trabajo de la construcción una cantidad enorme de metros cuadrados de posibilidades de edilicio.
edilicias. Bueno, ese proyecto no solamente lo planteábamos para los edificios existentes, sino para los nuevos. Bueno, no logramos que sea aprobado para los nuevos, pero sí para los existentes, y eso realmente fue visto y fue una ordenanza plausible por parte del universo de la Cámara Argentina de la Construcción, obviamente, de la AEB, pero también y fundamentalmente de la gente de la UOCRA. Todos esos proyectos, sistemáticamente Ciudad Futura se opuso. Fundamentalmente Monteverde, que es quien está en la comisión de planeamiento, donde también estoy yo junto con otros concejales de mi bloque y de otros bloques. Esos proyectos siempre fueron negados por Monteverde. Pero además hay otros proyectos que fueron negados por Monteverde que tienen que ver con también una discusión pública que se estuvo dando en los últimos tiempos, que tiene que ver con los pedidos de excepción o tiene que ver con aquellos hechos consumados de constructores inescrupulosos que edifican un piso de más bajo el manto de la inacción del municipio, porque obviamente si la municipalidad hiciera su trabajo de fiscalización y no se le escapara la tortuga con un piso más, es decir, nosotros no estaríamos hablando de esto, porque no existiría la contravención. Pero en ese contexto nosotros presentamos 5 proyectos de ordenanza que tienen que ver, primero, uno, en triplicar el monto de las multas a esos emprendimientos, a esos constructores. ¿Para qué? Para que no les sea negocio hacer un piso de más. Entonces, ¿qué hicimos? Triplicamos las multas, que pasan de 200% sobre la tasa de verificación de planos a un 600%. Entonces ya el constructor, antes de avanzar con una contravención, se lo piensa porque digo, che, no, ya no me es negocio. Eso fue lo primero que nosotros propusimos y que está en este momento en discusión. También propusimos que se aumentaran, o mejor dicho, se simplificaran los mecanismos para que los constructores, que también cometían esas contravenciones al Código de Edificación y al Código Urbano, se los pudiera sancionar más severamente. ¿Con qué? Y con una inhabilitación por vida de la firma dentro del ejido de la ciudad de Rosario. Porque ahí ya también un profesional que tiene una matrícula que dice, no, pará, yo ya no me voy a prestar a esto por más que el propietario de la obra o que el inversor diga, che, hagamos un piso más. No me voy a prestar a esto porque no solamente por la multa, sino que además puedo poner en riesgo mi matrícula. Proyecto también nuestro, ¿no? De mi autoría, igual que el de las multas. Pero además presentamos otro proyecto para que la Municipalidad de Rosario tenga la obligación de la fiscalización. Porque la ordenanza dice puntualmente que la municipalidad podrá inspeccionar las obras, pero no dice deberá inspeccionar las obras. Entonces, ¿qué cambiamos nosotros en la ordenanza? Esas partes donde dicen deberá inspeccionar las obras, deberá hacerlo cada 30 días y deberá emitir un informe en función de esa inspección. Porque ahí es donde la municipalidad dice, che, me di cuenta antes de que este tipo estaba edificando un piso de más o tenía una contravención en términos de los patios de luces o estaba cometiendo algún tipo de contravención dentro del Código de Edificación, ¿no? Porque tenemos por un lado el Código de Edificación y por otro lado el Código Urbanístico. Entonces, eso también es un proyecto de nuestra autoría. Pero además nosotros presentamos otro proyecto también el año pasado que tenía que ver con que en los certificados urbanísticos que se piden a la hora de tasar un inmueble figuraran los proyectos de ordenanza que estuvieran en tratativa dentro del Consejo Municipal y que eventualmente pudieran modificar en más o en menos los indicadores urbanísticos. ¿Para qué? Para que lo que pudiera estar pasando, de que alguien se entera de que en el Consejo se está tratando una determinada norma que va a aumentar la capacidad edilicia de un determinado sector, va y compra barato para después vender. Y el tipo que vendió ni se enteró. O al revés, o alguien que dice, che, voy a comprar, pero resulta que después le cambian los indicadores en menos y el tipo se clava. Entonces digo, ¿por qué esos proyectos que están en danza no se visibilizan dentro de lo que es el certificado urbanístico? Monteverde estuvo en contra.